Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva webinar de GoConnect, la última del año. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Agustina y soy parte del equipo de comunicación de Licencias Online. Antes de pasar al tema de hoy, quería presentarlos brevemente en el programa de GoConnect de Licencias Online. GoConnect de Licencias Online es el programa para desarrollar a nuestros partners en la estrategia de venta consultiva de soluciones multivendor hiperconectadas. Esta estrategia les plantea un nuevo modelo de negocios que les permite expandir su negocio, diferenciarse competitivamente, transformarse en referentes desde el conocimiento, generar nuevas oportunidades de negocio y potenciar la rentabilidad en vínculos de largo plazo. Está compuesto por diferentes categorías de soluciones agrupadas por monitoreo, networking, disponibilidad, infraestructura y seguridad. A su vez, estas soluciones están enlazadas con las tendencias del mercado como DevOps, ETOps, NetOps, resiliencia empresarial y SecOps. A ver, no sé por qué no están viendo. Disculpa, no se está viendo. Sí, ahora vamos a ver nuevamente la pantalla que se detuvo. A ver, un segundo, por favor. Entiendo que ahora están viendo nuevamente la pantalla. Uy. Bueno, ahora entiendo que sí, están viendo la pantalla nuevamente antes para si podemos terminar la presentación. Por último, y antes de comenzar con la presentación que les va a brindar David Gallo, nuestro preventa, quería invitarlos a participar, invitarlos a que participen de GoConnect, a que visiten nuestro sitio que acá pueden ver en pantalla, goconnect.licenciasonline.com, y se registren de manera simple y sencilla al programa para que puedan acceder a múltiples beneficios como las fichas de soluciones y herramientas de GoToMarket para poder personalizar y adaptar las campañas de email para sus clientes. Ahora sí, David va a pasar a presentarles esta webinar y disfruten de una nueva webinar de GoConnect. Muchas gracias, Agus. Muy buenos días con todos, buenas tardes. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok, muchas gracias. Perfecto. Entonces, gracias por la introducción, Agus. Justamente el programa GoConnect es lo que había mencionado Agus. Nosotros estamos impulsando este programa desde Licencias Online y está básicamente enfocado en unificar soluciones, en brindar soluciones finales a clientes, ¿no? En este punto vamos a fijarnos en soluciones específicamente para lo que es la seguridad moderna para el centro de datos. Acá vamos a hablar netamente de lo que es Trend Micro y VMware, específicamente Trend Micro con la parte de Deep Security y VMware enfocado al tema de NSX-T, justamente para todo el tema de microsegmentación. Todo lo que es seguridad está enfocado en lo que son amenazas, en lo que son riesgos, en lo que son ataques. De hecho, desde el 2016 hemos venido presenciando varios ataques. Esta es una pantalla de un aeropuerto en donde se ve claramente la parte de ransomware. Son ataques que justamente encriptan todo lo que es disco duro y piden a cambio una retribución económica. De igual forma, empresas de alto calibre como Equifax sufrió un ataque muy importante en donde mucha información de mucha gente fue comprometida y esto evidentemente pone susceptible todo el tema de lo que es el acceso a ciertos servicios informáticos. De igual manera, ni siquiera el Capitolio en Estados Unidos se salvó de este tipo de ataques, ¿no? Acá más o menos hubieron 150 millones de afectados y es justamente todo lo que está enfocado a ataques
que nosotros desde una perspectiva de preventa, tal vez informática, la vemos un poco difíciles de caer, pero son muy comunes y de hecho puede caer cualquiera a todo nivel, ¿no? Entonces, lo que les vamos a ir hablando es precisamente de eso. ¿Cuál es el ataque de preocupación número uno a nivel mundial? Son los de phishing. Generalmente por ataques de phishing se ha llegado a hacer exfiltración de una gran cantidad de información de compañías muy grandes e importantes y asimismo se ha llegado a extraer ciertos elementos o a internarse dentro de una compañía para extraer ciertos elementos que a la final son muy valiosos dentro de mercados internacionales, mercados negros. La venta de información es muy valiosa en este nivel, ¿no? Entonces acá vemos cuáles son los 5 tipos de ataques relacionados a mail que están justamente más categorizados dentro de las preocupaciones. El phishing es el más común. Phishing básicamente es que yo reciba un correo de alguien que, o sea, parece alguien que yo conozco, alguien real, pero realmente no es de esa persona, y eso evidentemente a mí me va a poner en un riesgo con respecto a lo que maneja, ¿no? Asimismo hay lo que son los ataques dirigidos, el tema de cumplimiento, los threats avanzados y el famoso ransomware. Entonces, en cada uno de estos servicios hay una preocupación latente por parte de cada una de las empresas, ¿no? Seas una empresa pequeña o seas una empresa grande, siempre debes tener un nivel de protección que permita garantizar que los servicios informáticos, en primer lugar, estén disponibles de manera permanente y que la información que se genera a cada minuto sea almacenada y asimismo tenga ese respaldo de guardarse. Pero bueno, bajo esta premisa de estos ataques hemos visto que en el mundo se ha padecido una importante pérdida en nivel económico. Vemos que en el 2018 más o menos 2.000 millones, yo creo que es un poco más, que se ha perdido con este tema de los ataques de ransomware. Ransomware ha hecho variaciones en su familia en un 752%, es decir que hay varios tipos de ransomware en este momento. Antes era WannaCry uno de los que inició, ahora hay cientos. Entonces esto básicamente es un espectro mucho más amplio para las empresas, como para tener niveles de protección y justamente evitar que algún disco o información importante de la empresa sea cifrada y con esto perder dinero, ¿no? Aquí hay un reporte interesante que es de el Q3 del 2018, que justamente hace referencia a este tema de lo que son variaciones de ransomware, ¿no? Asimismo, hay lo que viene a ser los ataques de compromiso de correo electrónico o en inglés conocido como Business Email Compromise. En este caso, sí se ha presentado en el país y bueno, y desde hace mucho tiempo ya, varios fraudes de este tipo. Aquí más o menos hay una pérdida de 3.000 millones a nivel global. Se han involucrado, bueno, más de esto, seguramente más países. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque ¿cómo empieza este phishing? ¿Cómo empieza este ataque? Básicamente empieza emulándose como ser el CEO de la empresa. Es decir, yo soy el CEO de Licencias Online y le envío a mi financiero un correo electrónico solicitándome que me realice un pago. Entonces, este correo electrónico es muy parecido a uno original y de hecho si no tienes el expertise o el tino de revisar todos los detalles puedes caer muy fácilmente, ¿no? Entonces son varios ataques que están presentándose. Asimismo, otro tipo de ataque es las estafas a través de todo lo que es la parte de los suppliers, ¿no? En este caso, muchas veces las cuentas de los suppliers entran en algún comprometimiento de seguridad y pueden llegar a mandar algún tipo de ataque, como un malware, como un ataque específico, y esto de alguna forma también hace que la empresa comience a enviar dinero a una cuenta que no debería ser la correcta, ¿no? Y el otro tipo de ataque es cuando una cuenta de la empresa dentro está comprometida. Entonces, como podemos ver, todos estos elementos son válidos y se están presentando desde hace unos 3 años y actualmente se siguen presentando y es por eso que incluso el Departamento de Defensa
Defensa de Estados Unidos hizo público este anuncio para poder hacer algún tipo de mitigación sobre este tipo de ataques, ¿no? ¿Qué es lo difícil de este tipo de ataques? Es que no traen ni adjuntos ni URLs. Entonces, al no traer ninguno de estos elementos, la trazabilidad que se pueda llegar a hacer para dar con el atacante puede ser muy, muy complicada porque no tenemos ninguna fuente de donde realmente podamos agarrar esto, ¿no? Entonces, acá podemos ver un ejemplo de un correo electrónico de fraude por parte de un CEO. Básicamente, esto tiene unos elementos muy comunes. El primero, y bueno, y de hecho, esto se está presentando cada vez más fuerte aquí en el país, a todo nivel, ¿no? A nivel empresarial, a nivel personal, y es muy importante, bueno, nosotros como conocedores del tema, transmitir esto a las personas que conocemos, porque es una forma de la que se puede aprovechar los atacantes. Entonces, aquí podemos ver que la respuesta generalmente viene de un alto directivo. Puede ser un CEO, un CTO, solicitando algún tema de transferencia, algo que tenga que ver con el tema económico, ¿no? Y eso siempre va dirigido al CFO, es decir, a la parte financiera de la empresa. Entonces, bajo esa premisa, el correo se puede armar de una manera bastante sencilla, ¿sí? Pero esto a la vez puede generar que la persona que recibe este correo pueda dar la respuesta de vuelta y comprometer información, enviar códigos, enviar cuentas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado en empresas de gran tamaño, ha pasado acá en el país, en todo lado, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Acá, por ejemplo, vemos que no hay ningún attachment, o sea, ningún adjunto, ni tampoco ningún URL que me permita a mí identificar a dónde estoy yendo. Otro punto interesante de los ataques suele ser cuando ya un equipo dentro de la red o dentro de la infraestructura de una empresa está comprometido. Realmente no es muy complicado cuando, por ejemplo, las empresas son bastante abiertas en los temas de seguridad. No es complicado comprometer un equipo porque puede comprometerse con una flash USB sin ni siquiera tener intenciones maliciosas, sino simplemente con el hecho de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso podemos ver que yo, bajo este tipo de ataques, puedo generar un poco más de, digamos que certeza y confianza con respecto a mi ataque, porque yo estoy generando un correo desde una cuenta original de mi empresa dentro y enviando a un empleado que está dentro de la empresa. Entonces, esto evidentemente es un poco más complicado de detectarlo, ya que aquí hay algo importante. Los gateways de correo electrónico a nivel interno no pueden detectar este tipo de tráfico. Generalmente esto se da cuando el gateway se encuentra o el correo está saliendo un dominio externo, ¿no? Entonces, todos estos ataques, como pueden darse cuenta, son ataques que han venido evolucionando a lo largo del tiempo y de hecho muchos de los atacantes utilizan técnicas de ingeniería social y varios puntos que en algún momento nosotros ni siquiera nos podemos dar ni cuenta y ya nos pueden estar atacando. Por ejemplo, mucho de esto está involucrado con la parte de los bancos, cuando te llaman a hacer las preguntas secretas y no conoces el destino del llamante. Entonces, todo eso es un motivo de cuidarse mucho, ¿no? El otro punto que puede llegar a ser un ataque importante dentro de las empresas es el malware avanzado, que es difícil de detectar. Generalmente está aduciéndose a documentos de Microsoft Office. Aquí podemos ver que el 90% del malware solo se ocupa una vez, es decir, yo lo ocupo y no lo vuelvo a ocupar más. Y eso tiene su lógica, ¿no? Porque generalmente los antivirus tienen su heurística y asimismo van aprendiendo de este tipo de elementos como para tener sus nuevas firmas y protecciones. Y otros elementos importantes también podemos ver, ¿no? Cuando ya se involucran aplicaciones SaaS, como Office 365, como Box, como OneDrive. Esto involucra un tema de tener justamente la información en una nube. Entonces, también debemos dar seguridad a este tipo de elementos, porque puede ser una brecha que si nosotros tenemos todo protegido por un lado, de pronto esto puede ser una brecha que pueda abrir este nivel de ataques.
Para poder tener muy claro el panorama de lo que es las vulnerabilidades, los ataques, es muy importante tener en cuenta y aterrizar cómo maneja justamente esta terminología Trend Micro. Y eso es lo interesante con respecto a otros vendors. Acá, bueno, ¿cómo es el ciclo de protección de las vulnerabilidades? Una vez que la vulnerabilidad ha sido descubierta, esta se vuelve pública. El exploit se hace disponible y asimismo se automatiza para generar ataques, ¿no? Entonces, en ese punto, el fabricante comienza a reparar bugs, errores de programación, cambios de archivo binario o en último caso un código fuente. Y a partir de eso se aplica el parche y se puede comenzar a generar ya un nivel de protección. Pero ya pasamos todo este tiempo con una exfiltración de datos posiblemente y asimismo pueden haber problemas en donde no se puede aplicar el parche. ¿Por qué? ¿Por qué no se podría aplicar el parche? Hay varias razones. No se puede poner, no se ha probado antes, por ejemplo, la aplicación de un parche puede dañar mucho las aplicaciones que estén corriendo sobre algún framework establecido, o sea, hay algunos temas de analítica que se debería realizar, o el tema de reiniciar servicios, servidores, sistemas viejos, aplicaciones propias. Entonces, todos estos elementos son elementos que a la final, en un entorno productivo, en el día a día te consumen. Y generalmente las soluciones que pueden aducir a este tipo de elementos para ser un poco más eficientes son las que van no a los, ya cuando la vulnerabilidad se hizo un riesgo o una amenaza, no, sino se va a antes, cuando es una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Trend Micro? Esto ya hace reglas inteligentes, reglas contra vulnerabilidades y más o menos en el tiempo que todo este exploit se generó, aquí Trend Micro crea a través de uno de sus módulos de Deep Security justamente el parche virtual. Entonces, el parche virtual evita que yo tenga toda esta línea de tiempo con una posible exfiltración de datos o alguna amenaza, o a su vez yo pueda tener justamente la protección desde un momento a través de Trend Micro. ¿Cómo yo puedo llegar a saber esto? Es justamente porque Trend tiene varios servicios que están evaluando ATPs, o sea, ataques de día cero. Asimismo, están teniendo su sandbox que permanentemente van evaluando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, cuando ya la vulnerabilidad se evalúa en esta etapa como tal, como vulnerabilidad, el riesgo disminuye mucho, porque no es una amenaza, no es un ataque propiamente. Entonces, esa es la diferencia que hay versus otros fabricantes, que se enfoca mucho más en amenaza. Entonces, digamos que es una protección más proactiva, que va basándose más en cómo es el día a día de las empresas, ¿no? Acá vamos a hablar específicamente de la parte de Deep Security y luego van a ver cómo se une esto con lo que es VMware NSX. Es muy interesante. De hecho, hace que las empresas sean mucho más eficientes en la entrega de recursos y en la parte de seguridad, evidentemente. Acá hay un punto importante. Cuando hablamos de seguridad moderna para centros de datos, ahora los centros de datos ya no solamente son sitios locales que están en una empresa, sino ahora los centros de datos ya son, por ejemplo, una nube pública como Azure, como AWS, como Google Cloud, o a su vez sitios de contingencia como nubes privadas, o bueno, hay lo que tengamos que tener en cuenta, ¿no? En este caso, hay que conocer que así nosotros tengamos algún servicio en alguno de los proveedores de nube, estos servicios tienen responsabilidades compartidas. Las responsabilidades compartidas deben ser muy claramente identificadas, porque, por ejemplo, en los proveedores de nube, si nosotros contratamos infraestructura como servicio, plataforma como servicio, llegamos a tener el servicio de ciertos elementos de lo que vamos a ocupar, ¿no? Sin embargo, todo lo que es la data, el contenido, la plataforma, la aplicación, llega a ser un tema de mantenimiento por parte del propio cliente en este caso. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Acá, otro punto también, por ejemplo, Office 365 nos ofrece SaaS, o sea, aplicaciones como servicio. Asimismo, ahí tenemos
todo básicamente dentro de este servicio. Sin embargo, la protección o el backup de estos correos llega a ser un tema propio del cliente. Es decir, el cliente debe tener algún tema de retenciones para largo plazo y así poder hacer respaldo de los correos. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Muchas veces se puede suponer que por estar en la nube ya todo está listo, pero no es así. ¿Por qué se necesita seguridad para cargas de trabajo especializadas? Mucho está involucrado con el tema de las amenazas, ¿no? Ataques de red, vulnerabilidades, malware y el tema de open source. Y asimismo, por el otro lado, está lo que es el cumplimiento, el estándar de las tarjetas de crédito PCI DSS, el estándar de datos clínicos hospitalarios HIPAA, lo que es la protección de datos de la GDPR europea que ha salido, y varios de estos elementos que exigen ciertas normas, ciertas regulaciones para poder cubrir o tener resguardo sobre la información que se vaya generando. Entonces, bueno, aquí hemos visto durante el tiempo que la infraestructura ha ido cambiando mucho, ¿no? Comenzamos con servidores físicos, luego virtuales, luego ya se hablaban de nubes públicas, ahora estamos en etapa de contenedores y más allá va a haber lo que se llaman serverless, es decir, servidores sin nada físico de por medio, es decir, solo binarios, solo programación, solo como contenedores un poco más avanzados. Entonces, en cada uno de estos elementos debe haber un esquema o una herramienta que permita dar seguridad a todos estos, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas Windows 2003, 2000 que ya no tienen soporte, pero que sin embargo en las empresas siguen funcionando porque el servicio web que no han hecho actualización hace años está bien y funciona ahí. Entonces hay que tener en cuenta eso y hay que ofrecer soluciones que, por ejemplo, en este caso Deep Security tiene una amplia protección con sistemas incluso que ya están fuera de soporte, ¿sí? Es lo interesante, todo este esquema de protección. Deep Security tiene varios de estos módulos. Está justamente habilitado con varios de estos módulos, que es una mezcla intergeneracional de técnicas de defensa contra amenazas. Hay varios elementos y bueno, y de hecho hay elementos o componentes que la competencia no tiene. Por ejemplo, acá, este es lo que les venía mencionando del virtual patching o patcheo virtual. Básicamente, este es la protección contra vulnerabilidades de sistema operativo y aplicaciones. Con esto, por ejemplo, si nosotros en este momento tuviéramos Windows 7 y no hiciéramos la actualización y tuviéramos Deep Security instalado, esto nos permite tener un tema de seguridad sobre este sistema operativo, ya que el parcheo virtual permite manejar este nivel de riesgo y seguridad, ¿no? Asimismo, dentro de la misma solución, además de la parte de intrusion prevention, también hay lo que es firewall, es decir, para detectar, tener ataques de ransomware o lo que es escaneo de vulnerabilidades, ¿no? Cada uno de estos elementos nos permite ir habilitando en las empresas ciertos componentes que dan capas de seguridad adicional a ciertos elementos de la red, ¿no? Asimismo, también hay otro módulo de application control, monitoreo de integridad o inspección de log. Todos estos están relacionados con temas, por ejemplo, de la parte de auditorías, del cumplimiento y asimismo de todo lo que podemos hacer de seguridad. Y otro módulo relacionado a la prevención de malware, en donde tenemos todo el tema de anti-malware, filtrado de contenido, asimismo acá el módulo de Machine Learning y comportamiento de análisis que maneja esta solución es muy interesante porque me permite ir teniendo esa base de conocimientos para luego automatizar el proceso de respuesta con respecto a los ataques que puedan irse generando o algún comportamiento raro o anómalo que se presente dentro de mi cliente propiamente, ¿no? Otro punto importante es detener los ataques de día cero. Acá Trend Micro es bastante bueno en este tema, ya que tiene su propia nube. Ya les voy a hablar un poco más de eso más adelante. Y bueno, ese es un punto adicional que nos permite a nosotros tener un nivel de protección más robusto. Y lo que son análisis en sandbox, es decir, enviar yo todo un ambiente controlado
y manejar ahí todo el tema de análisis sobre la vulnerabilidad que se presente. Esto me permite a mí, de igual forma, tener más información con respecto a temas de seguridad. Entonces, de lo que les mencioné, tenemos estos 3 módulos básicamente que tienen varias funcionalidades habilitadas. Entonces, acá tenemos la seguridad de red, que me permite detener ataques de red, proteger aplicaciones y servidores vulnerables. Tenemos los sistemas de seguridad, bloquear sistemas y detectar actividades sospechosas. Tenemos también la parte de prevención de malware, que me permite detener el malware y ataques que son dirigidos propiamente, ¿no? Todas estas plataformas están habilitadas. Acá, algo que generalmente se maneja con Trend Micro es que es bastante agnóstico a la plataforma y de hecho el panorama, espectro de protección que tiene la gente es muy amplio con respecto a versiones, ¿no? Entonces, si ustedes llegasen a tener clientes con versiones muy antiguas de Windows o Linux, puede llegar a ser un punto de entrada para brindar este tipo de protección, ¿no? Hay otras soluciones que no ofrecen a ese nivel. Entonces, acá podemos proteger desde lo más antiguo hasta lo más nuevo, como son cargas de trabajo a nube o asimismo el tema de contenedores. Bueno, ¿cuáles son los paquetes de Deep Security que justamente están disponibles para poder incluirlos dentro de algún tema? Es justamente el tema Enterprise, Network Security, System Security y Malware Prevention. Si vemos, Enterprise es el que lleva todos estos módulos, ¿no? Entonces, cada uno de estos nos permite tener ciertos elementos adicionales. Acá, por ejemplo, les podríamos mencionar que muchos de nuestros clientes empiezan con la parte de IPS, que es Intrusion Prevention. En este caso, empiezan por esta parte, ya que esta es el módulo que ofrece el tema de Virtual Patching. Entonces, una vez que van viendo que la solución es bastante buena y no ocupa muchos recursos, pueden irse expandiendo al resto de los elementos, ¿no? Ok, ahí más que todo como para que lo tengan muy claro el tema de Virtual Patching, es básicamente tener justamente la protección ante las vulnerabilidades. Ojo que aquí no digo amenaza o ataque, ¿no? Sino vulnerabilidad, que es lo que les venía mencionando antes. Trend se enfoca mucho en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí llegar a la vulnerabilidad a tiempo? Es esta nube. La Zero Day Initiative es una nube propia de Trend Micro, que trabaja con Trend Micro, en donde se envían muchos de estos ATPs. Entonces, acá se va detectando de manera permanente y anualmente todos los ataques que pueden presentarse. Lo que les vine mencionando desde hace mucho se está dando ya fuera de soporte a sistemas de este tipo, ¿no? Pero bajo el tema de Deep Security, podemos llegar a extender el soporte hasta lo que vemos acá. Es decir, podemos dar un poco más de vida a las plataformas con los módulos de seguridad y habilitando lo que les habíamos mencionado, exclusivamente el tema de Virtual Patching. Acá es tan crítico esto de que sale fuera de soporte estos sistemas operativos, porque ya no hacen más parches de seguridad, ya no se vuelve a hacer nada. Entonces, por ejemplo, el 2003, ya desde hace 5 años, dejó de hacer parches de seguridad. Es decir, que si alguien encuentra alguna brecha en estas nuevas etapas, no podría detectar nada, ¿no? Porque no hay una nueva actualización. Entonces, ahí Virtual Patch y hacer un parcheo virtual, así yo no tenga el servicio del fabricante propiamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que les mencionaba del Zero Day Initiative. Básicamente comenzaron en el 2007 y detectan un gran número de amenazas de manera anual. De hecho, es la nube que más amenazas está detectando a nivel de ATPs, es decir, a nivel de ataques desconocidos. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo tener un componente muy interesante, ¿no? Porque esto siempre se está fijando en amenazas, vulnerabilidades de exploits, ataques dirigidos, tiene lo que es módulos de Machine Learning, inteligencia artificial que me permite aprender de justamente esto. Está relacionado con dispositivos de IoT. Hay elementos del Trend que son muy livianos en recursos y pueden ser habilitados bajo estos esquemas. O asimismo,
por ejemplo, redes de SCADA, que son las redes que manejan, por ejemplo, la parte industrial de agua, de electricidad. De igual forma, ahí justamente se puede llegar a proteger específicamente estos elementos bajo el esquema de Trend Micro, con distintas soluciones que tiene, ¿no? Bueno, ahí como para que tengan en cuenta esa información. Esto es lo que les he venido mencionando básicamente. Deep Security está enfocado al tema de data center, VMware, Nutanix, Hyper-V y bueno, más hipervisores, nubes públicas, las que vemos acá, y todo el tema de nuevas tecnologías, ¿no? Acá mencionar mucho que se está manejando ya temas de DevOps por la integración que tiene con OpenShift y con Kubernetes. Entonces, como estos son orquestadores de microservicios o de aplicaciones, básicamente es muy importante tener en cuenta un esquema de seguridad. Y bueno, y Deep Security puede tener una versión justamente para cada uno de estos. Eso es algo muy, muy bueno. Lo que les venía mencionando precisamente, el programa Go Connect está muy involucrado en poder hacer convergencia de soluciones y brindar soluciones que permitan a los clientes ser más eficientes en cuanto al tema de funcionamiento, en cuanto al tema de despliegue, por ejemplo. Entonces, acá hemos visto que VMware NSX se está comenzando a utilizar mucho por sus prestaciones de seguridad, por sus prestaciones de DevOps, por sus prestaciones en el despliegue, por todo esto, ¿no? Y Trend Micro con Deep Security justamente tiene una solución que está más que integrada, digamos que es algo así como nativa dentro de la parte de NSX, ¿no? Ahí como para que los que no conozcan de lo que es NSX tengan ahí una visión, básicamente NSX es que nos proporciona seguridad y redes nativas para cargas de trabajo en contenedores, políticas granulares consistentes por contenedores, integración entre aplicaciones, plataformas, hipervisores, sitios y nubes. Entonces, esta parte es realmente lo que le da mucho valor a Trend Micro, a la parte de NSX. Y es porque en este caso, por ejemplo, yo puedo hablar de integraciones de sitios locales, sitios remotos, nubes públicas, hipervisores, es decir, es una integración a todo nivel. Antes había una versión que era NSXB. Lo malo de esa versión era que era solo compatible con ciertas aplicaciones y características de VMware, ¿sí? Pero NSXB también tiene justamente Deep Security, también tiene un Virtual Appliance para eso. En este caso vamos a hablar de NSXT. NSXT es la evolución de NSXB. Básicamente, ¿por qué es la evolución? Porque me permite hacer integración con un mayor número de plataformas, con nubes y con varios elementos que no solamente tienen que ver con VMware. Entonces, acá podemos ver precisamente esto, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor que permite NSX? Lo que les vine mencionando, integración nativa con temas de automatización de servicios, de microservicios, Kubernetes, OpenShift, Pivotal, superposición de redes para contenedores y máquinas virtuales. Esto en temas de compliance se maneja mucho lo que es microsegmentación, ya que a través de la microsegmentación se puede llegar a entregar servicios de manera más rápida, a brindar seguridad de forma más robusta, ya que yo puedo aislar de manera lógica ciertos elementos de red bajo esta premisa de NSX y con eso entregar estos atributos bajo lo que sería algo así como un tema de hiperconvergencia, bajo este esquema de lo que sería servicios, ¿no? ¿Cuáles son los casos de uso que están habilitados para este tipo de soluciones? Básicamente los entornos multi-tier o multicliente, es decir, si yo tengo, tengo un ISP y quiero brindar servicios a varios clientes, segmentando todo esto de la mejor forma, puede ser una alternativa entregar bajo el esquema de NSXT estos servicios. Asimismo, todo lo que son desarrolladores en nube,
también utilizan este tipo de servicios, ya que el aprovisionamiento, ya que todo el tema de DevOps, SecOps, está muy involucrado con todo lo que es sus desarrollos a nivel diario, ¿no? Todo lo que también tiene que ver con microsegmentación que les venía mencionando, esto tiene que ver mucho con la parte de seguridad. Entonces acá, básicamente, a través de NSXT podemos llegar a tener un universo muy importante de aplicaciones, ¿no? Y soluciones que puede llegar a hacer para una empresa. Acá, con Deep Security, podemos asegurar como tal la parte de NSX, ¿no? Digamos que acá podemos ofrecer implementación de seguridad automatizada y microsegmentación de red. Y esto es porque el Virtual Appliance de Deep Security de Trend Micro se despliega sobre los vCenter que estarían instalados los NSX, el NSX Manager. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo tomar control absoluto de todos los elementos que puedo tener de la parte de NSX en el despliegue, ¿no? Entonces, esta integración permite visualización de elementos de seguridad de vSphere con la capacidad de realizar acciones automatizadas, por ejemplo, en la cuarentena. Igual, más adelante les voy a mostrar cómo se ejecuta este tema de la cuarentena bajo lo que es NSX más Deep Security. Es muy, muy interesante. Es un proceso automatizado. Okay. Bueno, este es un video, básicamente, en donde se hace la integración de NSX con Trend Micro. Esta es la interfaz de Deep Security, ¿no? Entonces, acá, básicamente lo que hace es agregar el vCenter de esta plataforma de lo que es VMware. Entonces bajo esa premisa, ellos necesitan luego de eso conectar con NSX. Ok, entonces en este caso yo puedo llegar justamente bajo este elemento de integración, hacerlo de una manera muy sencilla, ¿no? Integrar solamente la parte de vCenter, NSX directamente con Deep Security. Ok. Dentro de este elemento podemos ver que se está ejecutando la integración de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que instanciar los elementos tanto de vCenter como de NSX para ponerlos dentro de lo que sería la interfaz de Deep Security. De igual forma, dentro de lo que les vamos a compartir, esta presentación va a estar justamente esto para que ustedes lo puedan revisar. Lo que les quería mostrar aquí es justamente esta integración. Yo cuando ya realizo el despliegue del servicio, todo se me va a mostrar tanto del lado de NSX como del lado de Deep Security. Yo voy a poder ver justamente estos elementos para poder tomar decisiones, ¿no? Ok. ¿Cuál es la arquitectura? Esto es Deep Security Virtual Appliance. ¿Cuál es la arquitectura que se maneja a este nivel? Ojo, para manejar NSX es necesario que al menos haya una versión superior a 6, VMware SX6, ¿no? Si hay inferiores a esto, de pronto incluso hasta NSX sea complicado instalar, entonces es importante tener eso en cuenta. ¿Qué es lo que tiene el Virtual Appliance dentro de sus capacidades? Es justamente los módulos que les había mencionado, la parte de Intrusion Prevention, la parte de Web Reputation, Firewall, lo que es Anti-Malware, Integrity Monitoring. Todos estos elementos yo los puedo ir habilitando a cada una de las máquinas virtuales que están dentro de mi sistema operativo, o sea, dentro de mi vCenter. Yo puedo ir seleccionando e ir aplicando granularmente o por grupos o como yo desee este tipo de políticas, ¿no? ¿Cuál es y cómo es el medio de comunicación? Es a través de APIs. Todo se maneja por medio de APIs. Bueno, de igual forma, este es
una arquitectura muy grosso nivel de cómo se maneja este esquema. Sí, tenemos nuestro manager de NSX, el Virtual Appliance, y tenemos la capa de vCenter, ¿no? Sobre eso es que instalamos el Deep Security, básicamente. Entonces, a través de ese despliegue, yo puedo ir realizando justamente el despliegue de políticas de seguridad, de elementos de seguridad, bajo estas características, ¿no? ¿Cuál es esta es una inserción de servicios de seguridad avanzada en acción? Es decir, cómo se maneja ya a un nivel propiamente la parte de Micro, de Deep Security con NSX. Entonces, como está dentro del mismo nivel, Deep Security a través de NSX Manager comienza a enviar políticas, más bien habilita máquinas virtuales en cada uno de los hosts, en donde tiene habilitado Deep Security. Entonces, bajo esa premisa, yo puedo establecer políticas de seguridad que van a ir a cada uno de los hosts físicos, ¿no? Entonces, bajo ese elemento de los hosts físicos, yo puedo llegar a establecer elementos de seguridad muy, muy granulares y específicos para ir a hacer cualquier tipo de esta protección. Entonces, este es el punto interesante con NSX. Yo me integro directamente y a través de esa integración directa puedo ir haciendo el despliegue de mis máquinas virtuales, agentless puede ser también, a través de este esquema, ¿no? El traffic steering básicamente es porque me permite a mí sincronizar todo lo que es el manejo de las tramas. Entonces, bajo este traffic steering yo aseguro que toda la información que llega de forma secuencial, es decir, ordenada. Bueno, Deep Security para NSX, básicamente NSX lo que habíamos visto antes, ¿no? Logical Switching, Routing, Load Balancer, VPN, Firewall. Es decir, yo tengo todos los servicios de red lógicos y con Deep Security yo puedo implementar todo lo que es un auto deployment, es una seguridad plug and play básicamente, porque yo a través de políticas puedo ir desplegando mis virtual appliances y ya con mis virtual appliances o con mis agentes instalados en las máquinas que quiero proteger, con Deep Security se pueden obtener recomendaciones de seguridad para aplicar ciertas políticas que me permitan dar o jardinizar este servicio, ¿no? Asimismo, el tema de extensión para servicios de microsegmentación, yo puedo llegar a dar protección a los dispositivos de red, a los dispositivos lógicos, y con esto hacer ciertos servicios de automatización. Y todo lo que es el automation tagging. Acá podemos igualmente ver justo las ventajas de lo que es la integración de la NSX y Deep Security. Básicamente, como les viene mencionando, esto está muy relacionado al tema de DevOps, ya que yo puedo ir desplegando de una manera, bueno, DevOps y SecOps, ¿no? Porque yo puedo desplegar de una manera muy ágil y rápida a través de NSX mis servicios y darles seguridad por medio de políticas o por medio de agentes o por medio de algún elemento de NSX, esta seguridad a los componentes que se manejen dentro de la infraestructura de NSX. Bueno, este es un ejemplo de lo que es un proceso de cuarentena de una máquina virtual usando una funcionalidad que se llama NSX Tagging, que básicamente es tallar las máquinas. Entonces acá vemos que en cada una de las máquinas se instala Deep Security como un elemento de agente, ¿no? Que está protegiendo las máquinas. Entonces, bajo esa premisa, el administrador puede ir viendo por tags, es decir, por banderas, cuál es cada máquina, qué representa cada máquina. Y con eso, tener una administración más sencilla de estos elementos. Una vez que una máquina tiene algún comprometimiento o esté infectada, esta automáticamente se taguea como máquina que no está apta para su uso y esto me permite a mí tener ese nivel de seguridad, ¿no? Es algo que a nivel de operaciones, a nivel de un administrador de data centers, da mucho valor, ya que hace que los servicios sean más ágiles, más fáciles de identificar amenazas y con eso tener elementos más rápidos en todo esto.
Bueno, les vine hablando todo lo que es la integración con solamente NSX propiamente, pero Deep Security como tal se integra con cada uno de los elementos que maneja VMware en cada uno de esos niveles, ¿no? Por ejemplo, en la parte de nubes públicas se puede hacer una integración con lo que es vCloud a través de Deep Security. Asimismo, con lo que es Operations, con vCenter se puede hacer integraciones para en los dashboards obtener ciertas alertas de seguridad o temas de correlación, dashboard integrados, básicamente que me permitan obtener esta información. De igual forma, acá con VMware también se puede llegar a hacer el tema de escritorios y aplicaciones virtuales. Y Deep Security puede ser un agente que permita controlar esto, ¿no? Esto, bueno, además de VMware lo maneja Citrix, entonces bajo esas dos premisas, sin ningún problema se pueden habilitar estos esquemas de seguridad. Este es un agente bajo estos entornos que es un poco más liviano, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos el caso de ATMs en redes bancarias. También se puede llegar a instalar agentes de Deep Security que ocupan muy pocos recursos y que están habilitados para este tipo de entornos. Y bueno, y todo lo que les he venido mencionando de la parte de NSX. Y bueno, automatizar propiamente lo que es vSphere, ¿no? Para hacer una protección agentless, automatizada o a través de una integración propiamente con vCenter. Adicionalmente a lo que les viene mencionando, el tema este de contenedores viene pegando muy fuerte y bueno, aún no llega propiamente al país con toda la fuerza, pero en cada una de nuestras regiones, seguramente en Argentina, en Brasil, se están ya llegando a desarrollar muchos elementos de este tipo de contenedores, muchos servicios que permitan dar varios temas justamente relacionados a lo que es DevOps, ¿no? Un despliegue muy ágil y rápido de los servicios. Entonces, bajo esa premisa, de igual forma, a través de Deep Security, se puede hacer integraciones directamente con lo que son los hosts de Docker o la parte de Kubernetes y asimismo dar protección a estos servicios. Es un elemento muy importante porque me permite proteger, como les mencioné, desde el sistema operativo más vetusto hasta los sistemas más actuales, ¿no? Todo el tema de cumplimiento que les viene mencionando, el tema de PCI, de HIPAA, justamente está relacionado con varios puntos que Deep Security va cubriendo dentro de estos entornos, ¿no? Incluso con lo que es el OWASP. Esto es para todo lo que es la parte de Web Application Firewall. El OWASP me permite a mí ir justamente protegiendo cada uno de estos elementos. Entonces, a través de esta solución, si bien propiamente no es un WAF, yo puedo llegar a hacer varios de estos servicios, ¿no? Y proteger varias capas a todos los niveles dentro de mi entorno. Otro punto interesante es también la protección para lo que son servicios SaaS, lo que les vine mencionando. Todo esto tiene que ver con las cargas de trabajo del data center moderno, ¿no? Ahora ya no solamente esta información está en una premisa, sino muchos de nuestros correos de información importante está en Office 365. Entonces, bajo esos elementos, hay que tener en cuenta que dar seguridad a esto brinda un nivel de confianza mucho mejor para la empresa, porque podemos establecer este tipo de procesos. Acá hay una comparativa, ¿no? Y esto cuando vayan a ver la diapositiva se pueden fijar con más cautela, que podemos implementar servicios propios de Office 365, servicios adicionales o la parte de Deep Security y con eso tener varios servicios que están integrados por medio de API con lo que sería el manejo de Office 365. Bueno, esta es una arquitectura a grosso nivel de lo que se maneja con respecto a la protección de Office 365 y asimismo podemos ver que se integran servicios de Box, Dropbox y Google Drive, ¿no? Es decir, yo puedo llegar a tener varios niveles de protección como antivirus, ATP, DLP, dentro de estos servicios para brindar esa protección a mi empresa integral. Bueno, estas son varias de las ventajas que maneja bajo esta premisa lo que es Trend Micro en su área de Deep Security. La integración con APIs permite que la instalación de componentes no se haga, no haya que registrar MX records ni nada de esto, ¿no? Entonces esto le da mucho valor porque hace que el despliegue sea mucho más ágil. Bueno, este es una
pantalla de Gartner de hace un año, básicamente que le tenemos a Trend acá, pero tengo una que les quería mostrar que es de este año, en donde Trend básicamente en todo lo que es Cloud Work, Load Security, o sea, cargas de trabajo de cloud, está en lo más alto y es porque me permite proteger desde, como le dije, desde lo más antiguo hasta lo más nuevo. Entonces ese nivel de protección es muy, muy importante para esto, ¿no? Ok, acá hay una pequeña comparativa. Ahí más bien no sé si tienen algunas preguntas, justamente si tienen preguntas con respecto a las soluciones o a la integración que manejamos de Trend Micro más VMware NSX o con respecto al programa de Go Connect, por favor, no duden en realizarlo. Ok, bueno, entonces dentro de esto yo tengo justamente una comparativa con respecto a otras soluciones que realizan funcionalidades, digamos que algo similares, ¿no? Y en donde vemos que Trend a través de Deep Security puede llegar a tener varios elementos adicionales con respecto a las otras soluciones. Acá el mensaje básicamente es que con Trend y con VMware NSX nosotros podemos llegar a tener una integración muy amplia de varios servicios, ¿no? Porque como la habilitación de los servicios a través de Deep Security es por medio de funcionalidades o features, yo puedo ir incluyendo estos elementos en cada momento y eso hace que la administración sea mucho más sencilla, los dashboards sean integrados y bueno, y básicamente este es el panorama, ¿no? Es justamente los ambientes, las plataformas y las integraciones que maneja. Entonces, si lo vemos muy fríamente, vemos que hay elementos antiguos que podemos proteger con elementos nuevos y con todo el tema que se viene para lo siguiente, ¿no? Las integraciones a través de Ansible, de Chef, de Puppet, de Jenkins, me permiten dar mucho valor a todo este tema de DevOps y SecOps dentro de las empresas. Entonces, si yo doy protección por medio de una integración a través de API con estos servicios, me da mucho valor. Que el hecho de instalar un agente, por ejemplo, como lo hacen otras soluciones. Esto habla mucho más por el tema del rendimiento de los elementos y de todo esto que se genere. No sé si de pronto tienen preguntas. Agus, ¿me escuchas? Ok. Sí, bueno, Agustina va a enviar un sondeo justamente para que por favor nos puedan ayudar respondiendo. Esto nos permite igual tener en cuenta información para el resto de las charlas que vamos armando. Así que sí, por favor. Muchas gracias, David. Sí, ahora vamos a hacerles 3 preguntas muy breves. Acá en pantalla pueden ver la primera. ¿Te resultó interesante el contenido presentado en esta webinar? ¿Sí o no? Les agradecemos a todos su participación. Les damos unos segundos, así tenemos la mayor cantidad de respuestas posibles para tener un resultado certero de lo que fue la webinar. Son 3 preguntas nada más. Esta es la primera. Doy unos segundos más y pasamos a la segunda. Bien, bueno, paso a la siguiente pregunta.
Lo pueden ver en pantalla. Cuán interesantes resultaron las soluciones Deep Security y NSX presentadas en esta webinar de nuestro programa de Go Connect. Nada, poco, bastante, muy interesante. Claramente estamos hablando. Así responden, eligen su respuesta y vamos avanzando con los resultados para que después puedan hacer sus preguntas. Aprovecho para recordarles que el contenido de esta webinar, la grabación, se va a estar enviando por mail a todos los asistentes para que se queden tranquilos. Suele ser una pregunta que hacen con frecuencia. Sepan que todo esto se les va a estar enviando, ¿sí? Doy unos segundos más. Les agradecemos a todos su colaboración participando y respondiendo. Nos ayudan un montón, es un montón de información para nosotros. Muy bien, y ahora vamos a la última pregunta. Muy breve, esto es interesante formar parte del programa Go Connect. Y con esto ya terminamos nuestro sondeo. Así que rápidamente, con las respuestas, ya vamos a pasar a su momento de preguntas. Les agradezco que respondan. A nosotros nos es de muchísima utilidad esta información. Muy bien, doy los últimos segundos y ya los dejo con David nuevamente. Respondan en pantalla. Ok, ahí vi que René Jiménez hizo la pregunta de qué lugar en el cuadrante de Gartner ocupa Trend Micro en el sector de protección para nube híbrida. Y bueno, ahí René, comentarte que Trend Micro, en todo lo que es Cloud Workload, todo lo que es nube híbrida, maneja el tema de líder en el cuadrante de Gartner ya varios años, con lo que son las soluciones de Deep Security. ¿Sí? Adicionalmente a eso, Trend Micro también compró, no sé si ustedes han escuchado la solución de Tipping Point, que era una solución anteriormente de HP para todo el tema de seguridad. Entonces, esto lo compró hace más o menos unos 2 años, Trend Micro, y le ha estado metiendo todo el expertise de la parte de seguridad que maneja. Y igualmente Tipping Point, que vendría a ser como un IPS, es justamente de las soluciones también más robustas que maneja a este nivel, ¿no? Digamos que Deep Security es más un virtual patching por software. Tipping Point es un virtual patching de red, es decir, yo puedo poner este equipo y me puede frontear todo el tema de lo que es un ransomware, un ataque de ransomware, bajo esta premisa de virtual patching a nivel de red. Entonces, todos estos elementos, sí, están dentro del cuadrante de líderes de Gartner, en Forrester, en las olas de Forrester, de igual forma está súper bien. Y bueno, eso es una manera muy fácil de posicionarlo de nuestro lado. Nosotros podemos llegar a posicionar precisamente ahí. Y las soluciones son muy buenas. Como les vine mencionando, muchos de nuestros clientes empiezan con este módulo de Intrusion Prevention, es decir, adquieren en la parte de Network Security y solo le prenden a Intrusion Prevention. Entonces, ya tienen, por ejemplo, sus antivirus o sus otros servicios habilitados y con Intrusion Prevention solo hacen Virtual Patch. Entonces, bajo esa premisa ven que funciona también, que van expandiendo hacia los otros elementos como el firewall, como el malware, como el vulnerability scanning, bajo esa premisa, ¿no? Entonces, podemos de pronto, si ustedes tienen la necesidad de ver, de probar, hay ciertos trials que son de 15 a 30 días, me parece, en donde yo puedo acceder a Deep Security como servicio. Esto se puede instalar tanto en premisa como servicio. Yo puedo acceder a Deep Security como servicio y con eso desplegarme agentes y esos agentes desplegados me dan recomendaciones de seguridad sobre los equipos que yo realice este despliegue, ¿no? Entonces, bajo esa premisa yo puedo poner temas de virtual patching y llegar a probar todos estos elementos que maneja propiamente la parte de Deep Security. No sé si de pronto tienen alguna consulta adicional, veo que el tiempo ya se nos quedó corto. Si tienen alguna consulta, por favor. Carla, ¿cómo adquieres los trial? Bueno, nosotros tenemos tu correo, Carla. Yo te voy a enviar
un link justamente con las instrucciones para que puedas entrar a esto. Se llama Deep Security. A ver qué me... Con el NSX se pueden habilitar todos los módulos con Agentless. Sí, se puede habilitar. Pero si en NSX tiene que cumplir condiciones. Si es el vSphere sobre 6.5, si el NSX está justamente instalado dentro de estos elementos y el Virtual Appliance de Deep Security está instalado sobre esto, se puede tener el control de todos los módulos con Agentless, absolutamente todos. Pero, por ejemplo, el tema de Integrity Monitoring, que es para monitoreo de integridad, sí requiere en algunos casos instalación del agente dentro de la máquina virtual. Eso es porque es para temas de auditoría, entonces como está monitoreando toda la integridad, en ese caso, solo en ese caso necesita el agente. De ahí el resto se puede manejar sin agentes. Pero con NSX se puede llegar a hacer eso por el tema que maneja, ¿no? Ok, yo te envío eso, Carla. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Ok, no sé si de igual forma alguna pregunta adicional del programa Go Connect. Perfecto, Agus. Yo creo que estamos listos. Creo que hay una pregunta más. Dame un momento. ¿Existe alguna solución para auditar las configuraciones basado en mejores prácticas y normativas internacionales para minimizar las amenazas en Azure? Sí, de hecho, bajo estos agentes de Deep Security, tú puedes llegar a aplicar estas mejores prácticas y normativas. Por ejemplo, en la diapositiva que puse acá, esto. Ya. Esto es el tema de normativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, solo con Deep Security, habilitando ciertos módulos, yo puedo llegar en tema de PCI a habilitar estos elementos, 8 de 12, ¿no? Que me pide PCI. O de 6 de 10 que me pide OWASP. Entonces, eso mucho depende de lo que yo necesite hacer. Pero sí, en Amazon y Azure se puede llegar a hacer eso, ya que los agentes se pueden desplegar sin ningún problema. O sea, si yo tengo mi consola de Deep Security instalada localmente y quiero desplegar agentes en Amazon, en Azure, simplemente debería hacer el despliegue a través de la IP pública que tenga de esa máquina y con eso comenzar a aplicar las políticas. O a su vez, si hay algún tema de seguridad en donde está esa IP nateada, de igual forma, yo puedo llegar a hacer los despliegues así. Justamente la idea de esta solución es que es multi-tier, es decir, yo puedo ponerla en la premisa, en un sitio alterno, en la nube, no se casa con un sistema operativo o un proveedor de hardware específicamente, es decir, es bastante abierta en ese sentido, ¿no? René, no sé si respondí tu pregunta. Ya. Tú quieres todo lo que es auténticas, o sea, monitoreo de usuarios privilegiados, entiendo, ¿correcto? Si es así, sí, ya, perfecto. Si es así, de igual forma, acá con el programa Go Connect, nosotros como licencias online trabajamos con varios fabricantes, ¿no? Entonces, entre uno de estos está CyberArk. CyberArk te permite hacer el tema de lo que es el monitoreo de usuarios privilegiados y llegar a tener ese control. Entonces, sí, ahí incluso se podría hablar de un Go Connect, ¿no? Por el tema de CyberArk, más Trend Micro, más NSX, y todo esto es llegar a ser una solución integral. Pero sí, se puede llegar a hacer eso. Listo, gracias a ti, René. Bueno,
muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Agus. Ahí, por favor, cualquier duda, estamos abiertos y muchas gracias. Que tengan un buen año.